Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a desarrollar en esta ocasión un pequeño refuerzo académico acerca de lo que es el teorema de Bayes. Uno de los temas, pues, de la probabilidad que son un tanto complejos, pero que se logra comprender siempre y cuando, ¿verdad?, pongamos nuestro mayor esfuerzo al momento de la realización de problemas. Voy a compartir pantalla para mostrarles después qué es lo que vamos a desarrollar, pues, en el refuerzo del día de hoy. Por acá tenemos el problema. Bueno, antes de pasar al problema en particular, eh, nos vamos a remontar a la fórmula, ¿sí? La fórmula del teorema de Bayes viene dado de esta manera, que tenemos acá, en lo que a esto, ¿sí? Esto que tenemos en el denominador, le vamos a conocer como probabilidad total. Lo menciono porque lo vamos a utilizar en uno de los dos ejemplos que vamos a desarrollar. Además, en el teorema de Bayes vamos a tener dos tipos de probabilidades: probabilidades a priori y probabilidades a posteriori. Para comprenderlo, veamos el problema y vamos a resolverlo. Nos dice el problema: en cierta ciudad, el 40% de las personas se consideran conservadoras. Muy bien, esto va a ser importante. Veamos, sacar la localización de datos. La probabilidad de que una persona sea conservadora es del 40%, o entiéndase 0.40. El 35% se consideran, en este caso, liberales, dice. Viene dado por la letra L. Y el 25% se consideran independientes. Muy bien, otro dato importante. En primer lugar, estas que tenemos acá precisamente son las probabilidades a priori. Y estas en particular suman el 100%, o acá en términos de probabilidad el 1.0. Todas las probabilidades a priori sumadas deben de dar 1, o el 100%, como repito. Ahora bien, vienen las probabilidades a posteriori. ¿Qué más nos dice el problema? Durante una elección particular, el 45% de las personas votaron, ¿sí? De los conservadores, más bien, el 45% de los conservadores votaron. Entonces, ¿cómo se escriben las probabilidades a posteriori? La probabilidad de que haya votado, dado que era conservador, es del 45%, dice. El 40% de los liberales, es decir, la probabilidad de que haya votado, dado que era liberal, fue del 40%. Y el 60% de los independientes, dice, votaron. Muy bien, entonces sería la probabilidad a posteriori de que haya votado, dado que era independiente. Veamos qué sucede con el elemento a priori, ¿sí? Veamos qué sucede, perdón, a posteriori, y es de que la condicional no cambia, solo cambia el tipo, que es el primero, la probabilidad a priori de cada una. Bien, luego nos dice, supongamos que una persona se selecciona aleatoriamente. Encuentre la probabilidad de que la persona vote. Bien, acá es donde viene ya el desarrollo en particular del problema. Y aquí hablamos. Bien, hablamos de el cálculo de la probabilidad total, ¿sí? La probabilidad de que la persona vote. Eso es lo que nos pide. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la persona vote? Esto viene dado por el término de un producto, es decir, la sumatoria de un producto de probabilidades. ¿A qué me refiero? Se lo voy a escribir por fórmula. La probabilidad de que la persona sea conservador por la probabilidad de que vote, dado que era conservador, más la probabilidad de que sea liberal por la probabilidad de que haya votado, dado que era liberal, más la probabilidad de que sea independiente por la probabilidad de que haya votado, dado que era independiente.
¿Qué es esto? Bueno, esto es tener 0.40 por 0.45 más probabilidad de L es 0.35 por 0.40 más 0.25 por 0.60. Es decir, es el producto de la probabilidad a priori por la posteriori. ¿Cuánto nos da entonces? Ustedes pueden después revisarlo con calculadora. El resultado de este producto de probabilidades es de 0.47. Y se lo vamos a escribir acá. Entonces, esto es, en probabilidad procuremos en los primeros datos, ¿verdad? Hacerlo mediante 2 decimales. Eso es lo que se sugiere. Y en este caso, pues, es 0.47. Muy bien. Tenemos ya la probabilidad total. Ahora viene la siguiente pregunta. Bueno, si la persona votó, ya no se involucra un condicionante. Si la persona votó, encuentre la probabilidad de que sea liberal. Entonces, la fórmula va a ir orientada a estrictamente este caso. Voy a borrar acá la flecha para no confundir a lo que me refiero. Vamos a encerrar acá. Tenemos la respuesta A y vámonos a la B. ¿Cómo lo identificamos? Bueno, nos dice si la persona votó, encuentre la probabilidad de que sea liberal. Muy bien. Entonces, ¿cómo se plantea? La probabilidad de que sea liberal, dado que haya votado, es igual. Y acá quiero que vean todo lo que voy a colocar. En el denominador, y esto es importante, va toda la probabilidad total, es decir, la probabilidad de que sea conservador por la probabilidad de que haya votado, dado que era conservador, más la probabilidad de que sea liberal por la probabilidad de que haya votado, dado que era liberal. Por último, la probabilidad de que sea independiente por la probabilidad de que haya votado, dado que era independiente. Toda una sumatoria. Ahora bien, ¿qué va en el numerador? En el numerador va uno de estos tres productos que va orientado precisamente a el término de la pregunta. Si la persona votó, encuentre la probabilidad de que sea liberal. Entonces, en el denominador que tendríamos la probabilidad de que sea liberal por la probabilidad de que haya votado, dado que era liberal. Con esto yo respondo a mi pregunta. Y vengo, bueno, ahora coloquemos los datos. ¿Sí? Coloquemos los datos. En primer lugar, pues, en la parte de arriba que tendríamos 0.35 por 0.40. ¿Entre quién? Entre todo esto, pero como ya lo conocemos, la probabilidad de que haya votado ya la conocemos, que es la probabilidad total, entonces solo escribimos 0.47. Entonces, podemos decir, bueno, haciendo el producto, ¿verdad? 0.35 por 0.40 entre 0.47, esto nos va a dar 0.2979, ¿sí? 0.2979. La respuesta final, ojo, sugiero que la realicen a 4 decimales. ¿Por qué razón? Bueno, si les pide el porcentaje, por ejemplo, que acá la pregunta dijera, ¿cuál es el porcentaje de personas que han sido liberales? Muy bien, entonces en términos de porcentaje sabemos que solo multiplicamos por 100 y en 2 decimales nos va a dar el resultado, ¿verdad? Veamos, 29.79%. Ambas son válidas, ¿sí? Ambas son válidas, pero va a ser importante, ¿verdad? Que lo hagamos de esa manera. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, como conclusión, por tanto, la probabilidad de que el votante sea liberal
es de 0.2979. Entonces, recapitulando, todo el denominador es la probabilidad total. Si esta yo la resuelvo en un caso aparte, entonces ya no es necesario colocar todo esto de acá en la fórmula. Únicamente coloco el resultado. Esta es la manera en cómo desarrollamos un problema de teorema de Bayes, sacando por un lado las probabilidades a priori y luego las probabilidades a posteriori e irlas cuadrando, ¿verdad? Una a una. Muy bien, este es el primer caso. Vamos a ver ahora un segundo problema y este tiene que ver con un problema desarrollado al final de la tutoría número 3. Les comento, ese día estábamos ya fuera del tiempo y por una mal interpretación de lectura, el problema lo llevamos hacia otro rumbo. Es decir, al momento de que lo estábamos realizando, pues en lo personal, ¿verdad? Y me disculpo por eso, llegué a confundir hacia qué objetivo iba la pregunta y con base a las probabilidades que yo coloqué, llegamos a una respuesta incorrecta para la pregunta que acá se nos hace, ¿verdad? Si el planteamiento lo hice de otra forma, comprendiendo de una manera diferente el problema. Es decir, está correcto si las condiciones fuesen otras. Y habría que rearmarles el caso, ¿verdad? Tendría que rearmarles el caso. Entonces he tomado bien, pues, volver a realizar en esta grabación el problema para que, pues, no haya dificultades más adelante con un problema que, de acuerdo a lo que se pide, está mal desarrollado en algunos puntos del problema. Entonces, de antemano, ¿verdad? Pedir disculpas para todos que por el error que cometí en esta ocasión. Cualquier crítica que ustedes hagan sobre ello o cualquier observación que me quieran hacer va a ser muy bien recibida, todo con el objetivo de mejorar. Entonces, vamos a solventarles ahora este problema para que no tengamos ya más errores hasta este momento. Muy bien. Entonces, el detalle era este. Bueno, en primer lugar, había que considerar, y esto no lo hice, había que considerar una situación. Doy lectura al problema. Una urna se ha llenado tirando una moneda al aire 2 veces y poniendo una bola blanca por cada cara y una bola negra por cada cruz. Entonces, ¿qué pasa? Habían 4 sucesos. Dado que en el video anterior les hablé un poco del espacio muestral, les planteo lo siguiente. Una opción es que hayan caído 2 caras. Otra opción es el que haya caído una cara y una cruz. Otra opción, que nos haya caído una cruz y una cara. Y otra opción, que nos hayan caído 2 cruces. ¿Qué significa en términos prácticos? Bueno, que podían existir estas posibilidades. 2 bolas blancas en la urna, una bola blanca y una negra en la urna, una bola negra y una blanca en la urna, o 2 bolas negras. Esta era la situación. Entonces, en términos de probabilidad, para empezar, veamos esto. ¿Sí? N de S, que sería el número de elementos del espacio muestral, es de 4. Entonces, cada una tiene un 25% de ocurrencia o, en términos de probabilidad, 0.25. Y a partir de acá, entonces yo les voy a hacer el planteamiento con base a ello. Sacando en primer lugar las probabilidades a priori, lo vamos a hacer en color negro, y luego las probabilidades a posteriori. En primer lugar, existía la probabilidad de obtener 2 caras, ¿sí? O de tener 2 bolas blancas, ¿sí? Es decir, si yo tengo 2 caras en el resultado de la moneda, por ende yo conozco que tengo 2 bolas blancas. Entonces, existía lo primero,
la probabilidad de que en la urna, y lo vamos a llamar como primera opción, en la primera opción, yo tenga la probabilidad de obtener, ¿sí? Llamémosla de esta manera, probabilidad de obtener dos caras. Y esto no era más que una probabilidad de 0.25. Existía una segunda situación, ¿sí? Segunda situación para la urna. Y es de que obtuviese la probabilidad de obtener una cara y una cruz. Y esto era 0.50. ¿Por qué? Porque estarían estos dos casos. Ya planteé el primero. Y luego una tercera posibilidad, que era la probabilidad de obtener dos cruces. O, en su defecto, de que las dos bolas fueran negras. Muy bien. Entonces, veamos las probabilidades ya como tal. Ya las planteé ahí, pero hoy notemos lo siguiente. Bueno, entonces, ¿qué significa? Ya tengo acá los datos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son mis probabilidades a priori? 0.25, 0.50, lo vamos a hacer estrictamente en decimal, y 0.25. Entonces, probabilidades a posteriori. Esas de entrada aparentemente no me las dice el problema, pero si me dice algo. Se extrae una bola blanca. Muy bien, aquí me da la pauta. Hallar la probabilidad de que la otra también no sea. Entonces, ¿qué significa? Bueno, en primer lugar, probabilidad de que la segunda sea blanca, dado, ¿sí?, que la primera también no fue. Entonces, como lo tengo planteado como U sub 1, ¿sí?, entonces tengo esta situación. ¿Y qué pasa acá? Como estamos hablando del primer caso, donde hay dos caras, hay dos bolas blancas. Entonces, con seguridad, yo voy a obtener una bola blanca. Y por lo tanto, la probabilidad es de 1.0. Ojo, las probabilidades a priori, como lo comenté en el caso anterior, suman 1, pero las posteriores no. De manera independiente, cada probabilidad a posteriori puede ser entre 0 y 1. Cada una de las posteriori. Porque estas no tienen que sumar 1, sino que son independientes y cada una puede sumar 1 de manera separada. Entonces, es lo que pasa en este caso. La probabilidad de que la segunda sea blanca, dado que se dio el caso 1, donde se obtuvieron dos caras, entonces es de 1. Pero ¿qué pasa para el caso 2? Bueno, la probabilidad de que sea blanca, dado que es extraído con la segunda opción, es decir, ¿qué es lo que sucede? En la segunda opción solo tengo una cara y una cruz. Entonces existen 50 y 50, ¿eh? Primera moneda, cara, segunda moneda, cruz. Primera moneda, cruz, segunda moneda, cara. Entonces solo existe un 50%, como solo son dos casos, veamos, cara, cruz o cruz, cara, que la segunda sea cara, entonces solo tengo la opción de el 50%, o una probabilidad de 0.5, dado que solo existen dos posibilidades en mi espacio muestral. Tercer caso, veamos lo siguiente. La probabilidad de que la bola sea blanca, dado que viene de la tercera opción. ¿Y qué pasa en la tercera opción? Son dos cruces. Entonces tengo dos bolas negras y por lo tanto mi probabilidad es de 0.0. O sea,
Si las dos son negras adentro, entonces en la segunda sacada de una bola, no voy a obtener una bola blanca. Entonces, no importa el evento, lo que interesa es la probabilidad. Y la probabilidad me dice que es de 0, porque no voy a tener bolas blancas dentro de la urna. Muy bien, planteado esto, entonces respondamos a la pregunta, ¿sí? Respondamos a la pregunta. Probabilidad de que la otra también lo sea. Entonces decimos lo siguiente, ¿sí? Y se lo vamos a escribir para que quede precisamente la explicación, ¿sí? Para que se comprenda mejor. Decir que la otra bola sea blanca, asegurar que eso pase, ¿sí? Sabiendo, porque ese es el detalle, sabiendo que la primera también no es, vamos a escribir de esta forma, que en la primera también no es, equivale a decir, ojo, equivale a decir que se proviene de la primera opción. ¿Sí? Se proviene de la primera opción. Si la primera fue blanca, la segunda también lo debe de ser, y eso solo lo tengo en mi primera opción, es decir, en esta de acá, o esta de acá. ¿Sí? Solo así se puede cumplir que las dos sean blancas, se puede cumplir lo que el problema me pide. Entonces, decimos la probabilidad de que se extraiga de la primera opción, dado que es blanca, viene dado por. Y acá vamos a escribir toda la ecuación, o toda la función como tal. Primer lugar, ¿qué es lo que tendríamos? La probabilidad de que la primera haya sido blanca, que es el primer caso, por la probabilidad de que la segunda sea blanca, dado que la primera también lo fue. ¿Entre quién? Entre la probabilidad total, que sería la probabilidad de U sub 1 por la probabilidad de B, dado que se dio el primer caso, más la probabilidad de U sub 2 por la probabilidad de B, dado U sub 2, más la probabilidad de U sub 3 por la probabilidad de B, dado U sub 3. Y ahora sí, ya tengo todo el replanteamiento acá. Y yo puedo decir, bueno, ya conozco el caso, ahora solo escribamos todos los elementos que conllevan a la ecuación. En el numerador el producto es 0.25 por 1. Mientras que en el denominador sería 0.25 por 1 más 0.50 por 0.50, si no me equivoco. Así es, más 0.25 por 0. Entonces, ¿qué sucede acá? Bueno, este es un producto por 0, se tacha, y nos queda solamente eso que tenemos acá. Ustedes pueden hacer, para corroborar todo el producto en la calculadora, ¿verdad? Y el resultado que nos da de ahí es 0.5. Entonces ahí podemos concluir, por tanto, la probabilidad de que la segunda bola sea blanca, dado que la primera también no fue, es de 0.5 o de 0.50. Entonces, este era el planteamiento como tal de este problema. Como repito, lo revisé nuevamente.
volví a replantearlo, ¿verdad? Porque en su momento me quedaron ciertas dudas del planteamiento que se dio, y el planteamiento se dio, y es correcto el que se había dado si las condiciones hubiesen sido otras, o si la pregunta hubiese ido de otra manera. Pero, dada la situación, ¿verdad? Se los he vuelto a resolver, y cualquier duda en relación a ello, que surja incluso ya con esta solución, favor, ¿verdad?, de hacérmela llegar. Yo con todo gusto vamos a resolvérsela, ¿verdad? Eh, Espero que se haya logrado comprender, y que no nos vaya, no, y que en lo personal, ¿verdad?, no me vuelva a pasar eso en los futuros problemas que desarrollemos durante las próximas actividades y tutorías a desarrollar. Como recomendación, ¿verdad? Como recomendación, al primer caso, acá la pregunta fue orientada a que si la persona votó, encuentra la probabilidad de que el votante sea liberal. Ahí podemos agregarle también otro caso, tanto de que si la persona votó, encuentra la probabilidad de que sea conservador o que sea independiente. ¿Qué es lo único? Y aquí como orientación, ¿qué es lo único que va a variar? Solo va a variar lo de acá. De acuerdo a la pregunta, en el caso de este fue para un liberal, una persona liberal, entonces se tomó a la segunda, ¿verdad? Si es conservador, la idea, le dejo la noción. El numerador iría esto de acá. Y en el denominador toda la probabilidad total. Para independiente, bueno, ahí les queda ya la orientación, y con esto estaríamos finalizando el repaso del día de hoy, no sin antes agradecerles por su comprensión en relación a lo que les mencionaba acerca del segundo problema, y esperando pues que en las próximas tutorías y actividades todo nos vaya de la mejor manera y podamos solventar cualquier duda que sea posible para una mejor comprensión, y de parte de ustedes, ¿verdad?, un mejor manejo de las diferentes temáticas. En esta oportunidad es todo, y nos veremos, pues nos escucharemos en una actividad o en un próximo refuerzo académico, siempre dentro del área de probabilidades.